Rusia ha enviado unidades de policía militar adicionales para estabilizar la situación en la región de Ain Issa en la provincia de Al-Raqqa, informa el vicejefe del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, el contraalmirante Vyacheslav Sitnik. Según él, existen acuerdos con Turquía sobre el despliegue de puestos rusos sirios allí. Notamos la situación inestable en el área de Ain Issa. Unidades adicionales de la policía militar rusa llegaron a la zona de Ain Issa para intensificar los esfuerzos para estabilizar la situación. Hacemos un llamado a las partes que llevan a cabo ataques mutuos para detener la escalada, subrayó Sitnik en un comunicado. Según informes de los medios árabes, en diciembre, Rusia, las fuerzas progubernamentales sirias y las fuerzas democráticas sirias de la oposición acordaron crear 3 puestos conjuntos en la parte norte de la provincia de Al-Raqqa. 2 de ellos están en la zona de Ain Issa. El tercero se ubica en la carretera de Alepo, en la frontera con Irak. En octubre de 2019, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, fijaron nuevas zonas de influencia en el noreste de Siria. Gracias al acuerdo ruso-turco, terminó la tercera operación militar de Ankara en el norte de Siria contra los IRG kurdos. Según un memorando de entendimiento firmado en Sochi, los IRG debían retirar sus fuerzas a unos 30 kilómetros desde la frontera con Turquía. La línea divisoria pasaba por áreas alrededor de los asentamientos de Ain Issa y Tel Tamer, así como de las ciudades de Manbij y Teléfono Rifat. Rusia y Turquía también acordaron patrullar conjuntamente un área de hasta 10 kilómetros fronteras adentro. Aunque apenas una semana después de la firma del memorando, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció la pronta retirada de las fuerzas de los IRG de la frontera. Turquía aún considera incumplido el acuerdo con Rusia, informa el medio ruso Kommersant. Desde el punto de vista de los kurdos, fueron los turcos los primeros en violar el memorando de Sochi. Rusia ha advertido repetidamente a las fuerzas kurdas que puede garantizar su protección solo si el territorio se transfiere al control de Damasco. Según informes de los medios árabes, Ankara está fortaleciendo su posición en el territorio sirio. Moscú espera que la nueva administración en Washington cambie el enfoque de Estados Unidos hacia Siria, afirmó a la prensa el viceministro de Exteriores Mikhail Bogdanov. Esperamos que la nueva administración de Estados Unidos pueda cambiar su enfoque, de acuerdo con las decisiones del Consejo de Seguridad, porque existe la resolución 2254, donde se establece que la solución del conflicto corresponde y debe ser lograda por los propios sirios, dijo Bogdanov. El diplomático catalogó la postura anterior de la Casa Blanca de dura y poco constructiva, y añadió que Moscú espera de Washington algún tipo de lógica que tenga como objetivo la paz en Siria. Bogdanov recordó que Rusia mantiene relaciones tanto con las autoridades de Siria como con la oposición. Llamamos a nuestros socios, incluidos los estadounidenses, a que también opten por una posición equilibrada y trabajen tanto con la oposición como con el gobierno, destacó el vicecanciller ruso. Siria vive desde marzo del año 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones extremistas. Actualmente se promueven al primer plano la búsqueda de una solución negociada de la crisis, y el retorno de los refugiados y la reconstrucción de Siria. El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevesia, expresó su preocupación por los procesos que tienen lugar en los territorios sirios controlados por Estados Unidos. Además de las tendencias separatistas provocadas por la ocupación externa, la fractura de los lazos históricos entre varios grupos etnorreligiosos en Siria, los esfuerzos para restaurar la integridad territorial del país también están bloqueados, dijo Nevesia. El representante añadió que al mismo tiempo, hay informes de liberación de presos de combatientes que se dirigen a zonas bajo el control de Damasco e informes de juicios, incluidos los de ciudadanos extranjeros. No se mencionan los casos de opresión de la población árabe, mientras que el saqueo de los campos petrolíferos y la contaminación ambiental continúan, y las Naciones Unidas, lamentablemente, guardan silencio. Nevesia también acusó a sus colegas occidentales de dedicarse a los derechos humanos, solo cuando les convenía y de hacer la vista gorda ante la situación en esos territorios, así como en Idlib. El diplomático dijo que Rusia aboga por preservar la unidad de Siria y rechaza los planes para dividir el país y prolongar el conflicto.
Esto se aplica tanto al este como el oeste de la República Árabe Siria, incluido el Golán sirio ocupado, cuya visita de altos funcionarios estadounidenses consideramos una provocación, dijo Nevencia. La prensa habló con 2 expertos en Oriente Medio, para analizar las posibles consecuencias tras la firma del Acuerdo Estratégico de Seguridad Militar, suscrito entre Siria e Irán, y revelaron cómo afectaría este acercamiento bilateral a Estados Unidos e Israel, y el papel que desempeñaría Rusia en este nuevo escenario. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Bagheri, y el ministro de Defensa de Siria, Ali Abdullah Ayoub, firmaron un acuerdo de seguridad militar. Tras la suscripción del documento, el representante militar iraní declaró que el fortalecimiento de la defensa aérea de Siria por parte de Irán tiene como objetivo aumentar el ritmo de cooperación entre los 2 países en el campo de la defensa. Según el análisis de Boris Dolgov, investigador de la Academia de Ciencias de Rusia, este acuerdo es una oportunidad para resistir los ataques de Israel en instalaciones militares sirias, por lo que ambos países acordaron fortalecer los sistemas de defensa aérea para contrarrestar estos ataques agresivos e ilegales, manifestó. Además, recordó que oficialmente solo Rusia e Irán participan en la resolución del conflicto de Siria y apoyan al ejército sirio a petición del gobierno legítimo de esta República Árabe, mientras que todas las demás tropas armadas que permanecen en Siria operan de manera ilegítima. Esto incluye a Turquía, Estados Unidos e inclusive a Israel, por lo que este acuerdo podría molestar de sobremanera a estos países. Las fuerzas, Estados Unidos e Israel, bien pueden esperar la condena del acuerdo firmado o algún tipo de campaña de propaganda anti-iraní y anti-Siria, inflando y exagerando la presencia militar del Irán en Siria. También es muy probable que estas fuerzas respondan a la presencia iraní en Siria hasta las acciones militares. Por lo tanto, el acuerdo no servirá de impulso para la retirada de estas fuerzas armadas, señaló. Dolgov cree que este acuerdo no afectará en nada a las relaciones entre Moscú, Damasco e Irán, más al contrario solo reforzará y complementará las fuerzas aliadas para luchar contra los grupos recalcitrantes. En Occidente hay una campaña de propaganda sobre la supuesta competencia entre Rusia e Irán en cuanto a la influencia militar en Siria. Pero es poco probable que esto ocurra. Los acuerdos que existen entre Rusia y Siria están en vigor durante muchos años, se están aplicando por etapas y tienen mucho éxito. No puede haber competencia, ya que no se trata de algunos contratos comerciales, sino de acuerdos interestatales sobre suministros militares y entrenamiento de personal militar. Y el propósito tanto de Irán como de Rusia en Siria es el mismo, concluyó Dolgov. A su vez, el politólogo iraní Hossein Roibaran, concuerda con Dolgov en que este acuerdo no afectará las relaciones entre Rusia, Irán y Siria, pues considera que su país no tiene intención de quedarse sin el permiso del país árabe. La presencia del ejército iraní en Siria se basa en la decisión del gobierno sirio sobre la necesidad de dicha presencia. Tan pronto como Damasco declare que tal presencia no es necesaria, el ejército iraní abandonará Siria. Irán no tiene intención de quedarse en Siria y establecer allí su base militar. A diferencia de Dolgov, el experto iraní cree que este acuerdo tampoco afectará las relaciones con otros países, ya que se trata de la formalización de una cooperación que ya existía hace muchos años y solo se ampliará a pesar de la postura que pueda tomar Israel al respecto. La posible reacción de Israel en este contexto es insignificante para Irán. Israel no puede definir las políticas de 2 estados independientes, concluyó.